Dustin tenía 14 meses de contrato. Gray Line le dio 30 días. Ahí entendí que no querían desalojarnos. Querían cansarnos. Yo llevaba 6 años en el mismo apartamento. 6 años pagando $950 al mes por un contrato firmado, vigente y bastante bonito, si uno cree en esas cosas antiguas llamadas papel y tinta. En ese mismo edificio, apartamentos parecidos ya estaban rozando los 1400. En la misma manzana 1500 entraba sin despeinarse. 2 calles más allá, un estudio costaba 1700. Un estudio. Básicamente una caja con fregadero y autoestima de penthouse. El mercado se ajusta solo. Claro. Igual que un tiburón se ajusta solo cuando huele sangre. Conocía cada grieta del techo. Cada quejido del radiador a las 2 de la mañana. Cada vecino que veía Jeopardy como si estuviera retransmitiendo la final del mundo. El 2B no era mío en papeles. Pero era mi casa. Y un martes, después de un turno de 12 horas, encontré una carta pegada en mi puerta. No debajo. No en un sobre. Pegada con una tira de cinta transparente. Como si alguien hubiera pensado. Sí. Así se le avisa a una persona que su vida acaba de volverse incómoda. El logo decía Gray Line Property Holdings LLC. No los había oído nombrar jamás. La carta decía que el edificio había sido adquirido y que los inquilinos debíamos prepararnos para desalojar en 30 días. Prepararse es una palabra muy razonable. Razonable como tirar una silla por la ventana y llamarlo ventilación. Abajo había un número de teléfono y un correo genérico. Nada de una firma real. Nada de Phil, el casero al que yo llevaba pagándole media década. Nada sobre nuestros contratos. Nada sobre qué significaba prepararnos para desalojar en términos legales. Leí la carta 3 veces en el pasillo. Al principio pensé que era una estafa. Una de esas notas falsas que te dejan en el parabrisas para que llames y acabes comprando una garantía extendida para un coche que ni tienes. Pero el papel era grueso. El logo estaba bien hecho. Y cuando miré hacia el pasillo, todas las puertas tenían la misma carta. Ahí se me fue el cansancio. No descansé. Cambié de modo. Yo vivo, o vivía, en la segunda planta, apartamento 2B. Un dormitorio que jamás ganaría un premio de diseño. Cocina pequeña. Ventanas viejas. Armarios con una puerta que cerraba solo si la insultabas con precisión. Cuando me mudé, el barrio todavía estaba un poco áspero. No peligroso, solo ignorado. Pequeños negocios de los 90, edificios de ladrillo viejo, escaleras de incendio que parecían decorativas, aunque técnicamente seguían siendo la última esperanza de no convertirte en humo. Era un barrio donde todavía podías reconocer caras. Donde la tienda de la esquina sabía quién compraba leche entera y quién fingía que la leche de avena sabía igual. El alquiler era 950 al mes. Para la ciudad, incluso entonces, era buen trato. Ahora, esa cifra sonaba casi obscena. Como encontrar un billete en unos jeans viejos y darte cuenta de que los jeans también valen más que antes. Trabajo como coordinador de envíos en una distribuidora regional de alimentos. Mi trabajo es apagar incendios logísticos antes de que parezcan incendios. Si un camión se retrasa, llamo. Si un almacén mete mal un pedido, llamo más fuerte. Si un restaurante se queda sin hamburguesas un viernes por la noche, alguien pierde dinero. Normalmente intento que no sea por mi culpa. Paso el día moviendo palés de tiras de pollo congeladas, latas industriales de pasta de tomate y horarios tan apretados que parecen escritos por alguien con rencor. Soy bueno en eso porque no entro en pánico. Cuando algo sale mal, no grito. Hago listas. Busco números. Confirmo datos. Cierro huecos. Gray Line todavía no lo sabía, pero acababa de meterse con alguien que trata el caos como inventario. Mi casero se llamaba Phil. Un tipo mayor, mediados de los 60, dueño de 3 edificios por la zona. Phil no era un santo. Tardaba siglos en arreglar cualquier cosa. Siempre había una pieza pendiente, un fontanero ocupado o una excusa en tránsito. Las cosas llevan su tiempo. Mi grifo de la cocina goteó 2 meses, 2 meses. Al final ya distinguía el ritmo del agua como si el fregadero estuviera intentando aprender jazz. Pero Phil parecía justo. Mantenía el alquiler estable. No intentaba exprimirnos. Cada diciembre dejaba una tarjeta bajo la puerta con una gift card de $20 para el supermercado de la esquina. Feliz Navidad, Phil. Letra de médico cansado. 0 glamour. Algo de humanidad. Ese era el truco. No parecía un hombre capaz de venderte el suelo debajo de los pies sin avisar. Yo no obligué a nadie a quedarse. No. Solo vendiste la mecha y te fuiste antes del humo. Ese martes de febrero yo venía reventado. Llevaba pasta sobrante del trabajo porque mi compañero Reggie había preparado una city al horno ridícula para el cumpleaños de su esposa y llevó lo que quedó. Reggie es comida con forma humana. Una vez pasó 40 minutos explicando la diferencia entre mozzarella fresca y mozzarella de baja humedad. Acidez. Agua. Fundido. Formación de cuajada. Yo estaba comiendo una barrita de granola y él hablaba como si Netflix le hubiera dado una serie documental. Pero ese día yo solo quería recalentar pasta y dormir. En vez de eso, me encontré una cuenta regresiva pegada a mi puerta. Toqué la puerta de Nat, justo enfrente. Nat es electricista jubilado. Lleva 9 años en el edificio. Es de esos tipos que ya han visto todo 2 veces y la segunda vez les pareció peor. Abrió con la carta en la mano. Me miró como si yo también hubiera venido mal impreso.
Dijo algo como si podía creerme esa mierda. No hacía falta contestar. Yo tenía la misma mierda en la mano. Llamamos a Phil. Buzón de voz. Le escribí. Nada. Volví a llamar a la mañana siguiente. Nada. Ya no era asunto mío. Esa frase no la dijo en voz alta, pero el silencio la deletreó perfecto. Esa noche me senté en la cocina con el portátil y un cuenco de Citi. Busqué Gray Line Property Holdings. La empresa había sido registrada 8 meses antes. El agente registrado era Greg Lassiter. Busqué su nombre. En 10 minutos ya tenía suficiente para perder el apetito. Greg Lassiter era promotor inmobiliario. No de los enormes, no una máquina corporativa con grúas cortando el cielo. Era un revendedor de nivel medio. Compraba edificios viejos en barrios que empezaban a gentrificarse. Los vaciaba, los destripaba, les metía encimeras de granito, puertas de granero y luces cálidas. Y luego duplicaba o triplicaba el alquiler. Yo veo activos mal aprovechados. Nosotros los llamábamos hogares. Ya sé. Vocabulario de pobres. La emoción no paga hipotecas. Ni una carta pegada con cinta anula un contrato. Pero mira, todos aprendiendo. Greg tenía patrón. Al menos 4 edificios en 3 años. Distintos barrios, misma receta. Comprar en silencio a un casero que se retiraba. Empujar rápido a los inquilinos con contrato. Renovar de arriba abajo. Cobrarle a una nueva tanda de gente que cree que ladrillo visto y azulejo blanco justifican 2.400 al mes. Encontré un artículo local de 2 años antes sobre uno de sus edificios anteriores. Los inquilinos dijeron que les hizo la vida imposible hasta que se fueron. Contratistas en zonas comunes a las 6 de la mañana. Reparaciones acumuladas durante semanas. Una mujer contó que estuvo 3 semanas sin calefacción en enero. Cuando llamó a administración, le dijeron que el edificio estaba en evaluación de sistemas. Evaluación de sistemas. Qué frase tan elegante para decir estamos esperando a que te rompas. Es un término operativo. También lo es mordida de tiburón. No por eso suena mejor. Todos acabaron mudándose. Nadie recibió $1. Ahí se cerró la idea en mi cabeza. Esto no era un cambio de dueño. Era un manual. Un guión probado. Una manera de sacar a gente normal de sus casas sin hacer un desalojo formal y sin dejar una huella demasiado fácil de enseñar en un juzgado. No te echan. Te apagan la vida por partes. La mañana siguiente llamé al trabajo y dije que llegaría tarde. Después fui puerta por puerta. El edificio tenía 12 unidades, pero 4 ya estaban vacías. Phil había dejado de alquilarlas durante los meses previos a la venta. En ese momento, claro, parecía una coincidencia. Luego entendí que las coincidencias inmobiliarias suelen venir con firma al pie. No todo es una conspiración. Correcto. Algunas cosas son contratos privados con consecuencias públicas. Quedábamos 8 inquilinos. Todos con contratos vigentes. Algunos tenían 6 meses por delante. Otros más de 1 año. Al mío le quedaban 14 meses. Primero hablé con Carmen, en la 3ª planta. Madre soltera. Enfermera de urgencias en el hospital del otro lado de la ciudad. Su hija Lily tenía 7 años y estudiaba en la primaria a 2 manzanas. Carmen estaba pálida cuando abrió. Había leído la carta la noche anterior y casi no había dormido. Pensaba que tenía que irse. Ya estaba buscando apartamentos en el teléfono, con esa cara que pone la gente cuando está mirando precios y perdiendo aire al mismo tiempo. A1. Deja de buscar. Lo dije más firme que suave. A1. Tienes un contrato. Una hoja pegada con cinta no borra una firma. Vi cómo se le aflojaban los hombros un poco. No se arregló nada. Pero dejó de actuar como si la carta fuera una sentencia bajada del cielo. Luego hablé con Joel, en la 1ª planta. Callado, unos 30. Trabaja con bases de datos para una aseguradora. Nunca entendí su cargo. Tenía 4 palabras y 2 siglas, que es la forma corporativa de decir no preguntes. Joel no habló mucho. Pero escuchó bien. Hizo preguntas buenas. Eso importa. La gente que pregunta bien todavía no se ha rendido. También estaban Mitch y Dana, una pareja mayor en la planta baja. Wallace, que trabajaba de noche en un almacén y estaba dormido cuando llamé, así que le dejé una nota. Y los demás. 8 en total. 8 contratos. 8 vidas. 8 obstáculos para el plan de Greg. 8 unidades pendientes de transición. Qué bonito. Si un atracador dice redistribución espontánea de cartera, igual hasta le dan LinkedIn Premium. La intimidación empezó sin levantar la voz. Y uso esa palabra exacta, intimidación. No amenaza. No algo tan bruto que puedas imprimirlo, llevarlo a un abogado y decir aquí, mírelo. Era más fino. Más miserable. Lo bastante molesto para quebrarte, lo bastante borroso para negarlo. Un miércoles a las 6 de la mañana, apareció un contratista y empezó a taladrar en una unidad vacía justo encima del apartamento de Nate. Martillo perforador contra concreto al amanecer. Sin aviso previo. Sin calendario en la entrada. Sin permiso visible. Solo ruido, polvo y una precisión preciosa para arruinarle el día a quien vivía debajo. Bajé con Nate. El hombre parecía tranquilo, pero Nate tranquilo todavía da más miedo que mucha gente gritando. A1, buenos días. ¿Tienen permiso para trabajar a esta hora? Me dijeron que empezara a las 6. A 1.
No pregunté qué te dijeron. Pregunté por el permiso. Habla con la oficina. A1. No hay oficina. Entonces manda un correo. A1. Ya mandamos correos. Responde más rápido una tostadora rota. Yo hago el trabajo. Nada más. A1. Perfecto. Entonces enséñame quién te dio la orden. No tengo por qué enseñarte nada. A1. Claro. Taladro sí. Papel no. La lógica venía en oferta, ¿no? Mira, no me metas en tus problemas. A1. Ya estás en mi techo a las 6 de la mañana. Tarde para hacerte invisible. El contratista se quedó mirándome como si yo acabara de romper una regla no escrita. La regla era simple. Los inquilinos deben quejarse poco, entender menos y cansarse rápido. Si molesta, cierren la puerta. A1. Es un martillo perforador, no una telenovela. La puerta no cambia el canal. Nate soltó una risa seca. No porque fuera gracioso. Porque a veces la única forma de no gritar es hacerle espacio al absurdo. No conseguimos que pararan. Pero conseguimos lo primero que necesitábamos. Hora, lugar, testigos y una frase exacta. Me dijeron que empezara a las 6. A veces la gente se delata porque cree que solo está explicando. Después se apagaron las luces del pasillo de la segunda planta. Las 2. Mi piso quedó negro después del atardecer. Reporté el fallo al correo de Greyline. Sin respuesta. 2 días después, seguíamos a oscuras. Compré una linterna pequeña para el llavero. Ahí estaba yo, explorador de cuevas en mi propio edificio, buscando la cerradura como si viviera bajo una montaña. Los sistemas fallan. Curioso. Siempre fallaban en la dirección más rentable para ti. El lunes siguiente apareció otro aviso en la puerta principal, impreso en papel membretado de Greyline. Inspección General de Plomería. Todas las unidades debían estar accesibles el miércoles entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Los inquilinos debían estar presentes o entregar una llave. 9 horas de ventana. 9. Ni un parto viene con tanta franja horaria. Carmen casi pierde un turno de 12 horas porque pensó que tenía que quedarse esperando. Me mandó foto del aviso. La llamé de inmediato. A1. No pierdas el turno. Ella estaba preocupada. No quería meterse en problemas. Lo entendí. Esa era la trampa. Hacer que gente responsable cargara con reglas inventadas por gente irresponsable. A1. No pueden exigirte que te quedes 9 horas sentada esperando a alguien que quizá aparezca. Carmen fue al hospital. El inspector nunca llegó. Nadie llamó. Nadie reprogramó. Nada. ¡Qué sorpresa! Se me cayó el monóculo imaginario. Era coordinación interna. Tan interna que ni salió del PowerPoint. Para entonces yo ya había pasado horas leyendo sobre compras de edificios, presión a inquilinos y desplazamiento. La estrategia tiene nombre. Desalojo constructivo. No te desalojan en papel. Te fabrican una vida inhabitable. Ruido. Oscuridad. Inspecciones falsas. Reparaciones ignoradas. Cada día un poco peor que el anterior. Nunca lo bastante obvio para parecer un crimen limpio. Siempre lo bastante molesto para que empieces a mirar apartamentos a medianoche. Y cuando te vas, ellos dicen que fue tu decisión. Nadie los encadena a la puerta. No, solo apagas pasillos, mandas taladros al amanecer y esperas a que una enfermera se quede sin energía. Qué refinado. Casi da asco con corbata. Lo importante era no caer en su marco. Si discutíamos solo desde el cansancio, perdíamos. Si respondíamos con datos, fechas, contratos y pruebas, el ruido dejaba de ser ambiente y empezaba a parecer patrón. Así que hice lo que hago en el trabajo cuando un camión desaparece entre almacenes y excusas. Abrí una lista. Unidad. Inquilino. Fecha de contrato. Meses restantes. Incidente. Hora. Testigo. Foto. Correo enviado. Respuesta. Sí la había. Que casi nunca la había. La ausencia también cuenta cuando falta siempre del mismo lado. Estás dramatizando. Phil, tú dejaste 12 puertas y te llevaste la explicación. No me hables de drama desde el escondite. Greyline no había mandado una carta. Había marcado objetivos. La diferencia es que esta vez los objetivos empezamos a hablar entre nosotros. Entonces Greg Lassiter apareció en persona. Llegó un viernes por la tarde en una camioneta negra con vidrios polarizados. Aparcó justo delante de la entrada principal, bloqueando lo suficiente para molestar y no tanto como para admitirlo. Una obra de arte en el género hacerse el importante sin dejar multa. Se bajó como si no estuviera entrando a un edificio habitado. Como si visitara una obra futura. Miró la fachada, las ventanas, la puerta. No miró como mira a alguien que ve casas. Miró como mira a alguien que ya está multiplicando renta por metros cuadrados. Hay que saber ver potencial. Y hay que saber ver gente. Ahí fue donde empezaste perdiendo. Greg llegó creyendo que Phil le había vendido un edificio con 8 problemas dentro. Creyó que una carta, unos taladros y un poco de oscuridad bastarían para convertirnos en silencio. Su cálculo tenía un fallo pequeño. Nosotros no éramos unidades. Éramos testigos. Greg Lassiter apareció vestido como si el desalojo viniera con código de etiqueta. Tendría 40 y pocos. Delgado, limpio, perfectamente empaquetado. Llevaba un pullover de media cremallera en un gris que seguro tenía nombre de catálogo caro.
Niebla carbón, cemento ejecutivo, depresión premium. Y unas zapatillas blancas impecables. Blancas de quirófano. Blancas de hombre que cree que la cera es algo que le pasa a otra gente. Presentable no es un delito. No. Pero cuando tus zapatillas parecen más cuidadas que tus inquilinos, el conjunto empieza a declarar solo. Venía con un tipo más joven. Carpeta de cuero, portapapeles, cara de no estar cobrando suficiente para hablar. No dijo una palabra. No sé cuál era su función exacta. Asistente. Decoración corporativa. Intimidación en prácticas. Greg caminó por el edificio como si ya estuviera eligiendo qué paredes iban al contenedor. Miraba el techo, los buzones, el pasillo, las molduras. A nosotros no nos miraba. Nos atravesaba. Para él no éramos personas. Éramos retrasos con contrato. Yo evalúo activos. Sí. Y se te notaba la alergia a todo lo que respirara. Fue puerta por puerta. Yo estaba en el pasillo recogiendo el correo cuando llegó a la de Carmen. Habló con esa voz suave, razonable, de hombre que te empuja al borde de una zanja y encima te pregunta si prefieres caer con el pie izquierdo o el derecho. Carmen, quiero ser transparente. Cada vez que alguien empieza con quiero ser transparente, suele haber una lona tapando el cadáver detrás. El edificio va a renovarse por completo. La obra será extensa. Le dijo que iban a tirar paredes, que levantarían la plomería, que cambiarían el cableado entero, que quedarse durante ese proceso no era realista. Con una niña pequeña, lo sensato sería evitarle ese estrés. Ahí estaba el truco. No discutió su contrato. Le tocó el miedo de madre. Más limpio, más bajo. Podemos ofrecerle $2.000 si firma una terminación voluntaria y desocupa en 45 días. $2.000. Para sacar a Lily, una niña de 7 años, del único hogar que conocía. Para cambiar escuela, rutina, vecinos, trayectos y sueño. $2.000, como si una infancia cupiera en un sobre y todavía sobrara para comprar cinta de embalar. Es una ayuda razonable. Razonable como vender flotadores pinchados en mitad de una inundación. Cuando Greg se fue, Carmen abrió la puerta apenas una rendija. Me miró. No dijo nada. No hacía falta. Sus ojos ya habían presentado la denuncia completa. Cuando Greg llegó a mi puerta abrí antes de que tocara. Traía una sonrisa lista. De esas que ves en tipos que venden multipropiedades, seguros raros o cursos de hacerse rico desde el salón de un hotel de aeropuerto. Dustin, ¿verdad? Greg Lassiter. Quería presentarme personalmente. A1. Ya vi su carta. Perfecto. Es importante mantener una comunicación clara. A1. La pegó con cinta a mi puerta. Era una notificación inicial. A1. Muy inicial. Casi prehistórica. La sonrisa le bajó medio milímetro. Poco. Pero suficiente. Este edificio tiene un potencial enorme. La renovación va a traer valor real al barrio. A1. ¿Valor para quién? Para todos. Propietarios, comercios, vecinos. La inversión eleva la zona. A1. Curioso. Siempre se eleva la zona justo cuando los que viven ahí empiezan a caer por el borde. Entiendo que llevas aquí bastante tiempo. Por eso queremos que la transición sea fluida. Transición. La palabra favorita de la gente que quiere decir pérdida sin pagar el precio de decir pérdida. Podemos ofrecerte $3.000 para terminar tu contrato de manera voluntaria. A1. ¿Y mi contrato? Se detuvo. Un segundo. Casi nada. Pero yo trabajo detectando retrasos, excusas y huecos en horarios. Sé reconocer una pausa cuando viene con culpa dentro. Tu contrato será abordado. A1. ¿Abordado? Nuestro equipo legal está revisando todos los acuerdos existentes. A1. No pregunté si alguien sabe leer. Pregunté qué pasa con mi contrato. Lo mejor para ti sería aceptar una oferta generosa antes de que la obra haga difícil permanecer aquí. A1. ¿Eso es una predicción o una promesa? No respondió. Ahí estuvo el primer recibo. No en una confesión. En el hueco. A veces la parte más honesta de una frase es justo lo que el otro se traga. Estoy intentando ayudarte a tomar una buena decisión. A1. No. Está intentando que yo tome su decisión y la firme con mis cajas. $3.000 no es poco. A1. Para 14 meses de alquiler protegido, mudanza, depósito, primer mes, último mes y días de trabajo perdidos. Claro. Una ganga. ¿Incluye también una bolsa de basura y una palmadita en la cabeza? No hace falta ponerse agresivo. A1. Entonces, no llame agresivo a hacer cuentas. Estás viendo esto desde la emoción. A1. Y usted desde una calculadora sin botón de gente. Si decides quedarte, las condiciones pueden complicarse. A1.
Otra vez. Predicción o promesa. Es sentido común. A1. No. Es amenaza con perfume caro. Me entregó su tarjeta. Cartulina gruesa. Letras en relieve, por supuesto. Una tarjeta tan segura de sí misma que casi pedía plaza de garaje. Piénsalo. A1. Lo voy a pensar. Cerré la puerta. Esa noche, sentado en mi cocina, tomé una decisión. No iba a pensarlo, iba a organizarlo. Greg no nos había ofrecido una salida. Había medido cuánto miedo cabía en cada apartamento. Hay que mirar bien lo que hizo. Llegó en una camioneta negra, con cristales polarizados, zapatillas blancas y un chico mudo con portapapeles, como villano secundario de una película inmobiliaria barata. A Carmen le ofreció $2.000 para desaparecer. A mí me dijo que mi contrato sería abordado. Como si el contrato fuera una carta perdida en correos. Como si una firma legal pudiera sentarse en una sala de espera hasta que Greg decidiera si le convenía respetarla. Todo documento puede revisarse. También puedes revisar la gravedad. Igual te caes. Greg tenía energía de Thanos de barrio. Solo que en vez de gemas del infinito coleccionaba alquileres asequibles para chasquear los dedos y borrar familias del mapa. Pero cometió un error básico. Creyó que éramos puertas separadas. Ese fin de semana empecé a convertirnos en una lista. En mi trabajo movemos 600 palés por semana a través de 3 estados. Si un camión falla, si un almacén se equivoca, si un pedido se pierde, no puedes llorarle a la pizarra. Tienes que saber quién hizo qué, cuándo, con qué prueba y qué toca después. No es magia. Es disciplina con columnas. Abrí una hoja de cálculo. Nombre del inquilino. Unidad. Fecha de inicio del contrato. Fecha de vencimiento. Alquiler mensual. Día en que recibió la carta. Interacciones con Greyline. Incidentes. Fotos. Testigos. Después junté nuestros contratos y los leí de principio a fin. Todos tenían una cláusula de supervivencia. Lenguaje estándar. El contrato seguía vigente aunque se vendiera la propiedad. El nuevo dueño heredaba a los inquilinos y sus condiciones. No era un agujero legal secreto. No estaba escrito con tinta invisible bajo luna llena. Era derecho básico de arrendamiento. Greg apostaba que no lo sabíamos. La gente firma muchas cosas sin leer. Phil, tú vendiste sabiendo que sí había algo que leer. No te hagas ahora el abuelo de los consejos útiles. Yo no manejé Greyline. No. Solo les entregaste las llaves, las unidades vacías y el silencio. Menudo cameo. El lunes por la mañana llamé a una línea de derechos de inquilinos. La mujer que me atendió fue directa. Bendita gente que no decora las malas noticias con flores de plástico. Confirmó lo que sospechaba. Greg no podía echarnos solo porque quería renovar. Tenía que respetar nuestros contratos hasta que vencieran. Punto. Si quería que nos fuéramos antes, tenía que negociar. Y si estaba degradando el edificio a propósito para presionarnos a salir voluntariamente, eso era desalojo constructivo. Ilegal. Si documentábamos un patrón, tendríamos una posición fuerte. Esa llamada fue luz verde. El jueves, el edificio dejó de ser 12 puertas y se convirtió en una mesa. Organicé una reunión en el apartamento de Carmen. Fueron 7 de los 8. Walaz, que trabajaba de noche en un almacén, no pudo venir, pero lo puse al día siguiente. Joel llevó su portátil. Nate llevó un bloc amarillo y una pluma que parecía comprada en 1997 y guardada para una guerra administrativa. Carmen hizo café y sacó esas galletas de supermercado con glaseado rosa que saben a infancia y químicos permitidos por ley. Lily estaba en el sofá haciendo tarea de matemáticas mientras nosotros planeábamos cómo impedir que nos robaran el edificio por debajo de los pies. Esa imagen se me quedó. Una niña resolviendo sumas mientras 8 adultos aprendíamos a no ser restados. Les mostré todo. El historial de Greg con otros edificios. Las cláusulas de supervivencia. La definición de desalojo constructivo. Lo que me dijeron en la línea de ayuda. El artículo de los inquilinos anteriores, los que aguantaron ruido, frío, reparaciones ignoradas y al final se fueron sin recibir $1. Cuando terminé, la sala se quedó callada. No era silencio de miedo. Era peor para Greg. Era silencio de comprensión. Nate miró su blog. En 9 años nunca lo había oído levantar la voz. Esa noche tampoco lo hizo. Solo preguntó cuándo buscábamos abogado. Voto unánime. Un abogado para una conversación vecinal. ¡Qué dramáticos! Dramático era mandar taladros al amanecer y llamarlo renovación. Nosotros solo le pusimos subtítulos legales a tu numerito, porque ese era su modelo completo. Comprar un edificio sabiendo que dentro hay 8 contratos activos, meter ese problema en el precio. Luego confiar en que la gente normal no entienda sus derechos. Confiar en que Carmen entre en pánico. En que Nate no quiera molestias. En que Wallace esté demasiado cansado. En que Joel se quede callado. En que yo piense que $3.000 son un favor y no una propina con veneno. No era una renovación. Era una partida de gallina. Greg pisó el acelerador esperando que nosotros giráramos el volante. Nadie giró. Encontrar abogado fue más fácil de lo que esperaba. El cuñado de un compañero de trabajo había tenido una disputa con un casero un par de años antes y me recomendó a Bryce Canier. Bryce llevaba casos de derechos de inquilinos. No era llamativo.
Su oficina quedaba cerca del juzgado del condado, en una segunda planta estrecha sobre una tienda de sándwiches. Había carpetas manila cubriendo cada superficie horizontal, como si el papel hubiera conquistado el lugar antes que él. En su escritorio tenía una taza que decía objeto todo. Me cayó bien en menos de 3 segundos. Programamos una consulta grupal. Fuimos los 8. Eso sorprendió a Bryce. Luego nos dijo que, en la mayoría de casos, aparecen 2 o 3 inquilinos y los demás se quedan esperando que la justicia funcione por Bluetooth. Nosotros llevamos 8 contratos, las cartas de Greyline y nuestro registro inicial de incidentes. Bryce revisó todo durante casi 2 horas, contrato por contrato, carta por carta, incidente por incidente. Confirmó que todos los contratos eran válidos y exigibles. También dijo que Greg, con su ruido antes del amanecer, sus luces apagadas, sus reparaciones ignoradas, sus visitas de presión y sus ofertas miserables, estaba construyendo nuestro caso por nosotros. Interpretación creativa. No. Fecha, hora, foto, testigo. El género literario que más odian los hombres con tarjeta en relieve. Bryce envió una carta de cese y desistimiento a Greyline Property Holdings LLC en nuestro nombre. 3 páginas. A espacio simple. 0 perfume. Mucho filo. Enumeraba cada incidente documentado de acoso e intimidación. Citaba las leyes estatales sobre desalojo constructivo y protección de inquilinos. Dejaba claro que los 8 estábamos representados por abogado y listos para tomar acciones legales si las condiciones no mejoraban inmediatamente. El taladro se detuvo al día siguiente. Sí de rápido. Milagro administrativo. Al parecer, el ruido también sabe leer cuando la carta viene de un abogado. Las luces de mi pasillo se arreglaron en 48 horas. ¿Qué cosa? El edificio era reparable. Solo necesitaba que el miedo cambiara de lado. Coincidencia de mantenimiento. Sí. Y tus zapatillas blancas trabajan en demolición pesada, pero Greg no había terminado. Solo cambió de máscara. 2 semanas después, la presión volvió con traje y carpeta manila. Tocaron a mi puerta. No era Greg. Era otro hombre. Traje gris carbón, placa con nombre en el bolsillo, sonrisa de hotel corporativo. Se presentó como consultor de reubicación de Greyline Properties. Vengo a facilitar una salida ordenada. A 1. ¿Qué forma tan limpia de decir váyase? Preferimos llamarlo transición asistida. A 1. Claro. Desalojo con vocabulario de recursos humanos. Llevaba una carpeta manila con mi nombre impreso en la pestaña. Dentro había un documento formal, $5.000 para terminar voluntariamente mi contrato y desocupar en 60 días. Miré el número y casi me reí. $5.000. A mi contrato le quedaban 14 meses a 950. Un apartamento comparable en el barrio costaba al menos 1.400, probablemente más. Solo la diferencia de alquiler durante esos 14 meses valía más de $6.000. Y eso sin contar mudanza, depósito, primer mes, último mes, días libres, cajas, camión y la humillación de prometer pizza a amigos para que carguen un sofá que todos odiamos. Ese hombre, con toda su carpeta seria, me estaba pidiendo que pagara por el privilegio de irme de mi propia casa. Es una oferta competitiva. A 1. Contra las matemáticas va perdiendo. Este tipo de oferta no permanece abierta indefinidamente. A 1. Mi contrato tampoco es indefinido. Tiene fecha. Y todavía no llegó. La cantidad podría bajar. A 1. La dignidad también, si sigo escuchando. La mayoría de personas prefiere evitar complicaciones. A 1. La mayoría de personas también no lee la letra pequeña hasta que alguien intenta usarla como alfombra. Solo intento ayudar. A 1. Entonces empiece por no fingir que esto es ayuda. Si espera demasiado, puede quedarse sin opciones. A 1. A ver si lo entiendo. Si acepto, pierdo dinero. Si no acepto, usted intenta asustarme. Gran menú. ¿La estafa viene con bebida? No lo llamaría así. A 1. Claro. Usted lo llama transición. Los demás tenemos diccionario. Cerré la puerta con educación. No por él. Por mí. Uno no tiene que ensuciarse para demostrar que hay barro. Después supe que visitó todas las unidades ocupadas esa misma tarde. A Carmen le dijo que la oferta era sensible al tiempo. Si no aceptaba en 7 días, el monto bajaría. Esperar puede perjudicarla. Táctica vieja. Inventar un reloj para que la gente deje de pensar. Un temporizador falso es solo una pistola de juguete pintada de negro. A Joel le dijo que la mayoría de inquilinos acepta temprano porque después solo va a peor. Normalmente, quien espera pierde margen. Traducción. Asústate ahora, piensa nunca. A la mañana siguiente mandé un mensaje al chat grupal. Asunto. Chequeo. Carmen rechazó. Nat rechazó. Joel rechazó. Mitch y Dana rechazaron. Walaz rechazó. Los demás rechazaron. 8 de 8. Nadie parpadeó. Rechazar dinero por orgullo es mala estrategia. No era orgullo. Era una calculadora. Ya sé que desde tu lado se parecen cuando el resultado no te favorece. Bryce nos dijo que siguiéramos documentando todo. Cada interacción. Cada aviso. Cada carta. Cada visita de contratistas a unidades vacías. Cada reparación ignorada. Cada aparición de alguien de la operación de Greg. Fecha. Hora. Foto. Testigo. No era paranoia.
Era contabilidad de abuso. ¡Qué exageración! Exageración es llamar generosa a una oferta que ni cubre la diferencia de alquiler. Eso sí que es fantasía premium. Joel, el hombre que yo creía que solo murmuraba sobre bases de datos para una aseguradora, nació para ese momento. Creó un documento compartido donde cualquiera podía añadir entradas con marca de tiempo y subir fotos desde el móvil. Ordenó categorías, permisos, carpetas, enlaces. No entendí la mitad de lo que hizo, pero cuando terminó parecía menos un documento y más una trampa con buena interfaz. Ese archivo se volvió nuestra herramienta más importante. Yo sigo sin poder explicar exactamente qué hace Joel en su trabajo. Algo con consultas, tablas y palabras que suenan como una pelea entre siglas. Pero entendí algo. Hay gente que parece callada porque está esperando el problema correcto. Greyline acababa de dárselo. Durante el mes siguiente, Greg intentó varios ángulos más. Probó miedo. Probó dinero. Probó plazos falsos. Probó sonrisas. Probó lenguaje corporativo, ese incienso barato que usan para que la codicia huela a estrategia. Lo que todavía no entendía era simple. Nosotros ya no estábamos reaccionando. Estábamos guardando recibos. Greg descubrió algo peligroso. Una amenaza con membrete sigue siendo una amenaza. Cuando el ruido dejó de funcionar, empezó el papel. Primero llegó una carta con membrete de Greyline. Decía que el seguro de la propiedad estaba siendo reestructurado y que los inquilinos tal vez tendríamos que contratar nuestro propio seguro de alquiler para mantener cobertura. Sonaba serio. Sonaba urgente. Sonaba como una frase con corbata intentando venderte humo en cuotas. Era una comunicación preventiva. Preventiva, claro. Como gritar fuego en un cine, y luego decir que solo estabas fomentando la conciencia contra incendios. El detalle ridículo era que todos ya teníamos seguro de alquiler. Estaba exigido en nuestros contratos. Greg no estaba informando. Estaba intentando que alguien leyera rápido, se asustara y pensara que su cobertura estaba a punto de desaparecer. Bryce respondió con otra carta, directa, limpia, sin adornos. Básicamente le dijo que esa comunicación era engañosa y que dejara de jugar al escondite con palabras grandes. Estás exagerando el tono. No, Greg. Si todos ya teníamos seguro y tú mandas una carta para que parezca que no, eso no es tono. Eso es truco barato con impresora cara. Luego vino la segunda función del circo administrativo. Greg publicó un aviso sobre pruebas ambientales obligatorias. Según el papel, esas pruebas podían exigir que los inquilinos desalojáramos nuestras unidades hasta 5 días hábiles consecutivos. Seguridad del edificio. Nada más. Qué curioso. Primero 30 días. Luego 45. Luego 5 días hábiles. Toda tu seguridad tenía una fijación rarísima con sacarnos de casa. Nadie estaba forzando nada. Entonces qué raro que todas tus soluciones terminaran con nosotros fuera. Menuda coincidencia, casi le salen patas. Bryce respondió en menos de 24 horas. Explicó que las pruebas ambientales no requerían desplazar inquilinos de esa manera, y que cualquier intento de forzarnos a salir por pruebas no programadas sería documentado como más evidencia de desalojo constructivo. Las pruebas ambientales nunca ocurrieron. Qué casualidad tan educada. Apareció una carta de abogado y la emergencia se fue caminando de puntillas. El calendario cambió. Sí. El calendario cambió justo después de que alguien le pidiera base legal. Calendario tímido. Calendario con miedo escénico. Entonces Greg dejó de empujar el edificio entero y empezó a buscar grietas persona por persona. Primero fue por Joel. Lo acorraló una tarde en el estacionamiento, después del trabajo. Le ofreció $8,000 en efectivo para irse de su contrato en silencio. Sin papeleo. Sin proceso formal. Solo un apretón de manos y un cheque. Era una solución discreta. Discreta como esconder basura debajo de la alfombra y llamarlo minimalismo. $8,000 no son monedas. Para comprar silencio, no eran suficientes. Para probar coacción, eran bastante útiles. Joel dijo no, gracias, sin escena, sin discurso. Subió a su apartamento y escribió cada palabra en el registro compartido. Hora, lugar, oferta, forma de pago. Sin papeleo. Sin proceso. Greg creyó que había encontrado al callado del edificio. Encontró al notario con portátil. Dramático. No, marca de tiempo. Hay diferencia. Después fue por Mitch y Dana, en la planta baja. Les ofreció $10,000, y ahí sí sentí que el grupo podía romperse. Dana estaba embarazada. El estrés ya se les notaba en la cara. Habían comentado a un par de nosotros que quizás se mudarían a los suburbios cuando naciera el bebé. No era una idea nueva. Greg no inventó la grieta. Solo metió un destornillador y empezó a girar. Les ofrecí una salida. No. Les ofreciste cansancio con cheque. Mitch me llamó esa noche. Su voz venía medio vencida. No dijo quiero aceptar. Dijo que no sabía cuánto más aguantaba Dana. Esa frase sí me dio miedo, porque la solidaridad suena muy bonita cuando todos están descansados. Cuando alguien no duerme, cuando hay un bebé en camino, cuando cada carta parece otra piedra en la espalda, la línea ya no es una idea. Es un peso. Mitch y Dana hablaron conmigo, con Nate y con Carmen antes de decidir. Escucharon que todos seguíamos firmes. No porque fuéramos valientes de película. Porque sabíamos que si uno caía solo,
El resto iba detrás. Al final se quedaron en el grupo. Eso hace un grupo. Te sostiene cuando tus propias piernas empiezan a negociar con el suelo. Creo que eso fue lo que más le molestó a Greg. Él sabía trabajar con personas aisladas. La gente aislada se asusta. La gente aislada acepta ofertas bajas porque no sabe cuánto recibió el vecino. La gente aislada piensa que es la única a la que le está pasando. Nosotros ya no estábamos aislados. Teníamos un chat grupal con confirmaciones leídas. Teníamos un documento compartido con 73 entradas. Teníamos un abogado que contestaba el teléfono. Teníamos una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo no gana una guerra. No. Pero le quita la niebla al campo de batalla. Y ahí fue cuando empezaste a perder. Hay que apreciar el absurdo un segundo. Greg Lassiter había construido su carrera encontrando gente normal en apartamentos normales y asustándola para que se fuera por centavos. Ya lo había hecho en 4 edificios. 4. El manual le había funcionado tantas veces que seguramente lo confundió con talento. Y entonces chocó contra un coordinador de envíos con una hoja de cálculo por colores, un electricista jubilado que había cableado casas durante 40 años y no se impresionaba con una camioneta negra. Un tipo de bases de datos que armó un sistema de documentación que haría sudar a un despacho legal, y una enfermera de urgencias que trabajaba bajo presión real, no presión de folleto inmobiliario. ¿Qué iba a hacer después? ¿Soltar abejas entrenadas en el vestíbulo y llamarlo evaluación de convivencia? Estás caricaturizando. No. Tú trajiste el circo. Nosotros contamos los payasos. 3 meses después del primer aviso, llegó la llamada que cambió el tablero. Era miércoles por la noche. Yo estaba comiendo salteado recalentado y viendo un documental sobre logística de contenedores marítimos. Sí, veo contenido de trabajo por diversión. No juzgues. Hay gente que mira crímenes reales. Yo miro rutas de carga. También hay víctimas. Solo que suelen ser plazos de entrega. Sonó el teléfono. Era Bryce. Me dijo que había hablado con los abogados reales de Gray Line. No Greg con su tarjeta en relieve. No el chico mudo del portapapeles. Un despacho de verdad, contratado específicamente para este conflicto. Querían hablar de un acuerdo. La razón era simple. La exposición legal se estaba acumulando. 8 posibles reclamaciones separadas por desalojo constructivo. Todas respaldadas con evidencia documentada. Posibles violaciones de habitabilidad. Intentos individuales de compra que podían caracterizarse como coacción o intimidación. Si eso llegaba a juicio, no solo iba a costarle caro a Greg, iba a ser público. Artículos. Expedientes judiciales. Grupos de defensa de inquilinos. Gente mirando donde él prefería operar en silencio. Para un hombre cuyo modelo dependía de asustar a la gente antes de que se organizara, la atención pública no era molestia, era veneno. Publicidad injusta. La luz siempre parece injusta cuando tu negocio funciona mejor a oscuras. Bryce fijó la reunión en su oficina. No en la de Greg. No en una sala neutral de cristal y agua mineral. En la oficina pequeña encima de la tienda de sándwiches. En nuestro terreno. Greg llegó distinto a la negociación. Vino con su abogada, una mujer de traje azul oscuro que entendió la situación antes de quitarse el abrigo. Se le notaba en la cara. No estaba allí para ganar una batalla épica. Estaba allí para limitar daños. Esta vez Greg no trajo al chico del portapapeles. Tampoco llevaba las zapatillas blancas impecables. Llevaba zapatos de verdad. Lo noté porque fue lo primero honesto que le vi encima. Estamos aquí para resolver esto de forma eficiente. Traducción. Esto ya está sangrando y queremos cerrar la herida antes de que alguien suba fotos. Queremos evitar malentendidos. Había 73 entradas en el registro, Greg. A partir de la 50, la palabra malentendido ya no entra ni con aceite. Nuestro cliente mantiene que actuó dentro de prácticas normales de administración. Normal. Otra palabra de goma. Bryce no levantó la voz. Nunca la necesitó. Abrió la carpeta y fue caso por caso. Carmen tenía a su hija matriculada en la escuela 2 manzanas más abajo. Greg había usado a la niña como argumento para presionarla. Eso no sonaba bien en voz alta. Peor aún, sonaba exacto. Nate llevaba 9 años en el edificio y tenía equipo médico instalado en su unidad. Una máquina CPAP. Una silla especializada. Mover todo eso correctamente costaría miles. Joel tenía 73 entradas fechadas, con horas, fotos, correos enviados y silencios recibidos. Un patrón claro de presión. Mi contrato tenía 14 meses restantes de renta por debajo del mercado. Miles de dólares en ahorro que perdería si me iba. La primera oferta de Gray Line fue de $60,000 en total, divididos entre los 8. Bryce miró el papel unos 4 segundos. Luego lo deslizó de vuelta por la mesa, sin golpe, sin teatro. Solo ese movimiento pequeño que dice esto no merece ni gastar saliva. Creemos que es una cifra razonable para evitar litigios. Bryce contestó que esa cifra ni siquiera cubría mudanzas, depósitos, primer mes, último mes y gastos de reubicación para 8 hogares comparables. Mucho menos compensaba los meses de acoso documentado y el valor de los contratos restantes. Contraofertó $180,000. Eso es absurdo. Absurdo era ofrecerle $2,000 a Carmen para sacar a su hija de su escuela. Esto era aritmética con testigos.
Algunas reclamaciones son más débiles que otras. Bryce ni parpadeó. Sacó la entrada de las luces del pasillo. Apagadas durante días. Reparadas en 48 horas después de la carta de cese y desistimiento. Eso no prueba intención. Bryce pasó al taladro de las 6 de la mañana sobre el apartamento de Nate, sin aviso previo, sin calendario publicado, sin permiso visible. La obra inicial puede generar molestias razonables. Molestias razonables. Qué frase preciosa. El equivalente legal de decir solo fue una bromita después de empujar a alguien por las escaleras. Bryce pasó a los avisos de pruebas ambientales, luego al seguro, luego a las ofertas individuales. Joel, Mitch, Dana, Carmen, fecha, hora, papel, foto, correo, silencio. Estatuto aplicable. La documentación no gritaba, no hacía falta. Estamos invirtiendo en el barrio. No. Una sílaba, limpia. Mortal. La mano de su abogada subió apenas, como quien corta una alarma antes de que despierte a todo el edificio. No hable. Solo quería aclarar. No. 2 noes, profesionales. Perfectos. Yo miré mis manos para no reírme. El flipper acababa de ser flipado por su propia abogada. Cine de autor. Presupuesto bajo. Satisfacción altísima. Se estaba tergiversando mi intención. Greg, cuando tu propia abogada te pone en modo silencio, no es tergiversación. Es control de daños con zapatos caros. Las negociaciones duraron 3 sesiones repartidas en 2 semanas. Yo estuve en las 3 porque Bryce quería al menos un representante de los inquilinos presente. Mucho fue seco. Estatutos. Precedentes. Definiciones de patrón. Lenguaje legal tan denso que parecía diseñado para hacerte olvidar tu propio cumpleaños. Pero el núcleo era simple. Greg quería que nos fuéramos. Nosotros teníamos derecho legal a quedarnos. La pregunta era cuánto le costaría hacer que las matemáticas funcionaran para los 8. El acuerdo final fue de $120,000. No fue una lluvia de dinero, fue matemática, meses restantes. Diferencia entre nuestra renta y el mercado. Circunstancias reales. Daños documentados. Costes de mudanza. Presión sufrida. Carmen recibió la parte individual más alta por su hija, por la presión documentada relacionada con la niña y por el tiempo que le quedaba de contrato. Yo recibí $18,000. Nate recibió $16,500. Todos recibieron una cantidad que tenía sentido para su situación. Nadie quedó tirado con una propina y una caja de cartón. Fue una concesión generosa. No, generoso era dejar de taladrar a las 6. Esto fue una factura. El acuerdo también incluía 6 meses de transición para que todos encontráramos vivienda nueva. Durante esos 6 meses no habría reformas, no visitas de contratistas, no acoso, no taladros al amanecer, no inspecciones falsas. Nada. 6 meses de silencio para buscar otro lugar. Una solución práctica. Un bozal legal para tu caja de herramientas. No lo vistas de regalo. Y había otra cláusula importante. Greyline no podía impugnar nuestras referencias de alquiler ni interferir con futuras solicitudes de vivienda. Esa fue idea de Bryce. Dijo que promotores como Greg a veces hablan mal de antiguos inquilinos ante futuros caseros como último gesto mezquino. No esta vez. Firmamos todos el mismo día, en la oficina de Bryce, encima de la tienda de sándwiches. Carmen llevó a Lily. La niña se sentó en la sala de espera dibujando gatos en papel de impresora con un bolígrafo mientras su madre firmaba documentos que le daban una oportunidad justa de empezar de nuevo. Esa imagen se me quedó. No todas las victorias suenan a aplauso. A veces suenan como una niña dibujando bigotes de gato mientras los adultos consiguen que el mundo no la aplaste tanto. Yo no fui a la escuela de Derecho. No tengo contactos en el ayuntamiento. No llamé a ningún favor. Soy un tipo que se asegura de que las tiras de pollo congeladas lleguen a tiempo. Traté esta situación como trato un envío perdido. Identificar el problema. Seguir los detalles. Llamar a la gente correcta. No soltarlo hasta que se resuelva. Eso fue todo. Sin discursos heroicos. Sin gritos en el pasillo. Sin escena bajo la lluvia. Solo un tipo con una hoja de cálculo, y un chat grupal que se negó a convertirse en daño colateral de una reforma. Si existiera un monumento para la energía de no me muevo, pero con carpetas. No digo que mi cara estaría ahí, pero Bryce tendría que revisar los permisos. 2 meses después de firmar, cada uno empezó a aterrizar en otra vida. Yo me mudé a un lugar nuevo, más o menos a 1 milla del edificio viejo. Un dormitorio, buena luz. Calle más tranquila, alquiler más alto, 1.250 al mes. Con el dinero del acuerdo amortiguando la transición, estoy bien. No soy rico, solo no estoy desesperado. Hay una diferencia enorme. Nat encontró una unidad en planta baja en un edificio más nuevo, con ascensor. Sus rodillas lo necesitaban desde hacía tiempo, aunque él habría preferido negociar con ellas antes que admitirlo. Me dijo que el radiador de su nuevo apartamento no hace ruido. Nada. Silencio total. Y, honestamente, echa de menos el viejo. 9 años escuchando ese golpeteo y ahora el silencio le parece raro. Lo entiendo. Uno no solo se acostumbra a una casa. También se acostumbra a sus defectos. Carmen y Lily se mudaron a un apartamento de 2 dormitorios, unas 4 calles más cerca de la escuela de Lily. El trayecto de Carmen al hospital es un poco más largo ahora, pero Lily no tuvo que cambiar de escuela.
Eso era lo que Carmen más quería. No el dinero, no ganar una pelea, no demostrar un punto. Solo que su hija no tuviera que empezar de cero con niños nuevos y profesores nuevos a mitad del curso escolar. Lo consiguió. Joel y yo seguimos escribiéndonos bastante. La semana pasada me mandó una foto del edificio viejo. Ya empezaron a vaciarlo por dentro. Andamios por todos lados. Contenedores industriales al frente, llenos de drywall, tuberías viejas y pedazos de lo que antes era la vida de alguien. Toda la fachada estaba cubierta con esa malla verde que ponen en edificios bajo reforma pesada. Los apartamentos que Greg está construyendo probablemente se alquilen por 2.200 la unidad, tal vez más. Encimeras de granito. Electrodomésticos de acero inoxidable. Armarios con puertas de granero para gente que puede pagar el decorado. El mercado lo permite. Sí. Y el mercado también permitió que nos pagaras 120.000 cuando dejamos de estar solos. Detalle pequeño, pero sabroso. Bien por Greg. Al final consiguió su edificio vacío. Solo le costó más de lo que pensaba. El edificio ya no era mío, pero todavía sabía dónde mirar. El fin de semana pasado pasé por delante. No fue a propósito. Quedaba en mi ruta después de comprar unas cosas en la ferretería. Bajé un poco la velocidad y lo miré envuelto en andamios. Pensé en lo que habría pasado si yo hubiera aceptado los $3.000 aquel viernes y me hubiera ido. Carmen probablemente habría aceptado los 2.000 porque creía que no tenía opción. Nate habría refunfuñado durante una semana y luego habría buscado algo más barato. Joel se habría mudado en silencio, sin decir una palabra. Mitch y Dana se habrían enfermado de estrés durante meses. La única razón por la que terminó así fue porque nadie se dobló solo. No, esa frase está mal. No nos doblamos. Nos sostuvimos. Hay una cosa de la que nunca obtuve una respuesta clara, y todavía me pica un poco. Mitch y Dana tomaron su parte del acuerdo y se mudaron a un suburbio a unos 20 minutos de la ciudad. Dana tuvo al bebé unas semanas después de instalarse. Un niño. Pero Mitch dejó de responder al chat grupal después de la mudanza. Por completo. No sé si pasó algo entre ellos o si simplemente quería cortar con todo lo que oliera a ese edificio. Le escribí felicitaciones cuando nació el bebé. Me respondió con un pulgar arriba. Nada más. A veces ganas una pelea y aún así pierdes el hilo de algunas personas. Espero que estén bien. Todavía tengo el número de Bryce guardado en el teléfono. Todavía tengo la hoja de cálculo en mi portátil. Todas las pestañas. Todas las entradas. Todo el código de colores. Y todavía tengo el aviso original de 30 días de Greyline, doblado en un cajón de mi escritorio. Lo guardo como recordatorio. Alguien puede comprar tu edificio, pero no puede comprarte a ti. No si sabes lo que firmaste. Si una empresa con nombre de pintura triste te dice que te vayas, no empieces por hacer cajas. Lee tu contrato. Cada página. Habla con tus vecinos. Habla con un abogado. Te sorprendería lo rápido que se cae el acto de promotor duro cuando 8 personas normales, con trabajos normales y contratos normales deciden leer la letra pequeña juntas. Y sé honesto, ¿tú habrías organizado a los otros inquilinos y peleado? ¿O habrías aceptado la primera oferta para seguir con tu vida? Más difícil todavía, ¿habrías confiado en tus vecinos lo suficiente para aguantar la línea con ellos? Porque esa fue la parte que más miedo me dio. No Greg. No los papeles legales. No el dinero. Era despertarme cada día preguntándome si alguien iba a doblarse y arrastrarnos al resto. Greg entró en ese edificio pensando que iba a espantar a 8 inquilinos como palomas en un estacionamiento. Se encontró con una pared coordinada de gente que leyó sus contratos. $120.000 después, apuesto a que antes de comprar otro edificio revisa 2 cosas. Si los contratos siguen vivos. Y si los vecinos todavía se hablan.